Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. Estamos compartiendo la segunda parte del tema los libros de la Biblia, sin antes recordar lo que dice en Proverbios 18:24, amigo es más unido que un hermano. Estamos compartiendo en este hermoso grupo Amistad Cercana. Bienvenidos sean a la segunda parte de esta conferencia, que la disfruten. Debemos escudriñar la Biblia personalmente, esto apenas es una introducción de cada libro. Dijimos la semana pasada que se divide en dos sesiones, 10 características y 66 libros. Estas dos sesiones son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Existen 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores, 4 evangelios, otro libro histórico en el Nuevo Testamento llamado Hechos, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, un libro profético, para un total de 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Hoy compartiremos la segunda parte o la segunda sesión del Nuevo Testamento, que está formado por 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico Hechos, cartas paulinas que son 13, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Cartas generales escritas a los hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Y el libro profético, que es Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Ahora continuamos con los libros del Nuevo Testamento. San Mateo. Este evangelio cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. De esta forma es atractivo la audiencia judía, a quien presenta a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras judías. San Mateo narró la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y pone énfasis especial en las enseñanzas del Maestro. San Marcos. San Marcos escribió un evangelio corto, conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar la fe y la dedicación de los creyentes de la comunidad para quien escribía. San Lucas. En este evangelio se enfatiza cuán al alcance de todos está la salvación en Jesús. El evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados y con los que viven al margen de la sociedad. San Juan. El Evangelio de San Juan, por su forma, se coloca aparte de los otros 3. San Juan organiza su mensaje enfocándolo en 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios. Su estilo literario es reflexivo y lleno de imágenes y figuras. Los Hechos o Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús se ausentó de sus discípulos, el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Este libro fue escrito por San Lucas como complemento a su Evangelio y relata eventos clave en la historia y trabajo de la iglesia cristiana primitiva y cómo se propagó la fe en el mundo mediterráneo de entonces. Romanos. En esta importante carta, San Pablo le escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol les reitera la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos liberta de nuestros pecados. Primera de Corintios. En esta carta trata específicamente los problemas que la iglesia en Corinto estaba enfrentando: disensión, inmoralidad, problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu. Segunda de Corintios. En esta carta San Pablo escribe sobre su relación con la iglesia de Corinto y los efectos que algunos falsos profetas habían tenido en su ministerio. Gálatas. Esta carta expone la libertad con respecto a la ley del creyente en Cristo. Pablo declara que es solo por fe que todos los creyentes son reconciliados con Dios. Efesios. El tema central de esta carta es el propósito eterno de Dios: juntar de muchas naciones y razas la Iglesia Universal de Jesucristo. Filipenses. El énfasis de esta carta es en el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las situaciones de la vida. San Pablo la escribió mientras estaba en la cárcel.
Colosenses. En esta carta, San Pablo le dice a los creyentes en Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Primera de Tesalonicenses. En esta carta, San Pablo da consejos a los cristianos de Tesalónica en cuanto al retorno de Jesús al mundo. Segunda Tesalonicenses. En esta carta, como en la primera, San Pablo habla del retorno de Jesús al mundo. También trata de preparar a los creyentes para la venida del Señor. Primera de Timoteo. Esta carta sirve como guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. San Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. Segunda de Timoteo. Es esta la última carta escrita por San Pablo. En ella da un último reto a sus compañeros de trabajo. Tito. Tito estaba ministrando en Creta. En esta carta San Pablo le aconseja cómo ayudar a los nuevos cristianos. Filemón. En esta carta Filemón es instado a perdonar a su esclavo Onésimo, quien había tratado de escaparse, también a aceptarlo como a un hermano en Cristo. Hebreos. Esta carta reta a los nuevos cristianos a ir más allá de los rituales y ceremonias tradicionales y a darse cuenta de que en Cristo todos han encontrado su cumplimiento. Santiago. Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y además ofrece ideas prácticas acerca de cómo vivir su fe. Primera de San Pedro. Esta carta fue escrita para confortar a los primeros cristianos quienes estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Segunda de San Pedro. En esta carta San Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los estimula a seguir leales a Dios. Primera de San Juan. Esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana, como énfasis en el mandato de amarse unos a otros. Segunda de San Juan. Esta carta, dirigida a la señora escogida y a sus hijos, advierte a los creyentes sobre los falsos maestros. Tercera de San Juan. En contraste con la segunda carta de San Juan, esta carta habla de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo. San Judas. Judas advierte a los creyentes en contra de la mala influencia de personas apenas a la hermandad de creyentes. Apocalipsis. Este libro fue escrito para alentar a los creyentes quienes estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidaría de ellos. Usando símbolos y visiones, el escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo. Amén, gloria a Dios. Así finalizamos esta enseñanza acerca de qué podemos encontrar en cada uno de los libros de la Biblia. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. No olvide compartirla con otras personas para que cada vez más seamos conocedores de la palabra del Señor. Bendiciones y que Dios te bendiga.